en la clase anterior con las disoluciones, las características, hacer los cálculos de la concentración de las disoluciones, y hoy día vamos a reconocer cuándo es una reacción química, los tipos de reacciones químicas y cómo yo puedo reconocer, ¿no es cierto?, qué es una reacción química y de qué tipo es. Por lo tanto, el objetivo de la clase es conocer e identificar las diferentes reacciones químicas. Lo primero que debemos tener en claro, porque se habla de dos tipos de cambio, un cambio que puede ser físico y otro cambio que puede ser químico. Los cambios físicos se caracterizan por ser cambios de estado, por ejemplo, cuando yo hablo de los tres estados de sólido a líquido, de líquido a sólido, y que se puede devolver de gas a líquido, de líquido a sólido, y puede viajar y transitar y no modificarse su estructura química, sino que solamente va cambiando el estado, así como también los cambios de volumen son cambios físicos, cuando se dilata, se contrae. En los cambios de estado, los más fáciles es ver, ¿no es cierto?, cuándo pasa de un estado a otro, cuando ocurre por aumento de temperatura o por disminución de temperatura, cuando algo sólido se derrite y se convierte en líquido, y cuando sigue aumentando la temperatura y ese líquido se transforma en vapor, o cuando disminuye la temperatura, ese vapor se puede volver a transformar en líquido, y si sigue disminuyendo la temperatura, otra vez en sólido. Y en relación a los cambios de volumen, nosotros los podemos ver, sobre todo con los metales. Por ejemplo, tengo un envase de vidrio con una tapa metálica, una mermelada, supongamos, y yo la pongo en el refrigerador y cuando la saco me cuesta mucho abrirla y tengo que aplicar un poquito de calor para que se dilate y poder abrir. Pero esos son cambios que tiene con la temperatura, como por ejemplo los rieles del tren. Cuando viaja el tren, esos rieles, cuando uno los mira en las partes de unión, no están completamente unidos porque con el calor o con el frío, ¿no es cierto?, sufre cambios de volumen, por lo tanto tiene que haber una separación para cuando ocurra ese cambio y no se levanten los rieles. Pero cuando hablamos de un cambio químico, por ejemplo, ¿con qué lo puedo relacionar? Es un cambio que no va a poder volver atrás. Por ejemplo, tengo una manzana y pego una mascada. Ya esa manzana no va a volver a ser la manzana completa, roja, bonita que estaba, porque hay un cambio, perdió algo. Entonces, en el cambio químico hay un cambio en la composición, en su estructura química, y no se puede revertir, sobre todo en el caso de las combustiones, cuando yo aplico calor, en el caso de las oxidaciones, en el caso de los jugos gástricos, de los ácidos, donde yo vea que en este cambio hubo un reordenamiento de sus sustancias químicas y formó sustancias químicas completamente nuevas y ya no se puede volver atrás. Por ejemplo, cuando yo junto en disolución agua y sal, la sal se va a disolver y ese no va a ser un cambio químico, va a ser un cambio físico, porque si yo aplico temperatura, el agua se va a evaporar y si yo tengo un contenedor, ese vapor de agua puede pasar por ese contenedor, enfriarse ese vapor de agua y volver a ser agua. Y la sal la puedo recuperar en su estado sólido. Por lo tanto, esos son cambios físicos y no cambios químicos. Los químicos no hay caso, no hay vuelta atrás. Por ejemplo, cuando un fierro se me empieza a oxidar, la reja de la casa se empieza a oxidar y no hay mucho que hacer, se va perdiendo, yo la puedo proteger, puedo lijar, pero el oxígeno del ambiente y sobre todo en los lugares donde es cerca de costa por el aire salado, por la evaporación, ¿no es cierto?, del mar, viaja esa sal por el ambiente que te ayuda a acelerar los procesos de oxidación y eso ya no lo puedo revertir, no puedo volver a la reja original como estaba cuando nueva. O si como un alimento
pasa por mi estómago, se procesa, ya ese alimento va siguiendo diferentes cambios hasta transformarse en algo muy pequeño, pero ya no lo puedo volver a recuperar a su estado original. Por ejemplo, echo a cocer un huevo y ya ese huevo sufrió un cambio químico porque de estar en su estado fresco pasó a un huevo que se cocinó, que su yema se coció, ya no va a volver a ser la yema líquida y la clara del huevo, que es la proteína del huevo, también se solidificó y no vuelve atrás. Entonces, todo cambio químico es aquel cambio que no se vuelve a recuperar. Y esto ocurre porque hay reacciones químicas. Una estructura, una molécula, si yo tengo, por ejemplo, una mesa que es de madera, tiene una composición química a su estructura. Y si yo le aplico calor, el calor va a hacer que lo que mantiene unida a las moléculas que forman la mesa, va a hacer que esas uniones se rompan, ¿ya? Se vayan separando, se vaya disgregando, y eso hace que no se pueda volver a recuperar, pero sí puede formar nuevos compuestos completamente distintos al original, pero sí tiene la gracia de formar nuevos compuestos. ¿Qué puedo ver yo en una reacción química? Por ejemplo, liberación de gas. No es lo mismo que cuando yo digo voy a poner a hervir el agua y estoy viendo vapor de agua, no es lo mismo. Acá esa liberación de gas es con efervescencia, con burbujas, en donde algo se va a disolver y ya no va a volver a su estado original. También está el cambio de color cuando yo aplico un ácido, esto se aclara y ya no vuelve a su estado original, hay un cambio de color. También se pueden formar sustancias sólidas. Yo, por ejemplo, he hecho hervir algo y al fondo precipita y se queda una costra dura, algo sólido, que eso ya no se puede volver a transformar. Eso es un cambio químico y además tiene otra gracia. Hay algunas reacciones químicas que tienen que ocurrir en presencia de calor, o sea, yo tengo que aplicar calor para que ocurra. Eso se llama endotérmico porque necesita absorber el calor para generar la reacción química. Y hay otros casos que yo ni siquiera lo pongo en la cocina o en una estufa. Yo mezclo los componentes y al tocar siento que esto está liberando calor y eso se llama exotérmico, se empieza a calentar, como ocurre con la soda cáustica cuando se empieza a disolver en agua. Y que nos ayuda esa reacción química de soda cáustica y agua, sobre todo en las cañerías, nos ayuda, ¿no es cierto?, para disolver algo que esté atascado y poder limpiar las cañerías. Entonces, eso es una reacción química en donde yo veo que libera calor y que se va a llamar exotérmico. En cambio, la otra, cuando yo necesito aplicar calor para que pueda ocurrir, por ejemplo, los alimentos están crudos y los quiero cocer, tengo que aplicar calor y eso va a absorber el calor y va a generar esta reacción química. ¿Qué pasa con esta energía durante la reacción química cuando yo digo es endotérmico o es exotérmico y lo tengo que ver? Por ejemplo, echar carne a la parrilla, eso es endotérmico, pero todo lo que al juntarse con otra cosa distinta, un líquido con un líquido con algo gaseoso o un líquido con un sólido y que yo sienta que eso está generando calor, y que puede demorar poco tiempo o mucho tiempo, eso yo lo voy visualizando, ¿no es cierto?, cuando está ocurriendo. Por lo tanto, esto significa que para poder hacer la transformación, poder romper esos enlaces químicos para poder formar nuevas moléculas, necesita, ¿no es cierto?, que exista un intercambio de energía. Y ese intercambio de energía puede ser absorbido o puede ser liberado. O sea, todo va a depender del tipo de reacción química que yo quiera generar. O, por ejemplo, nosotros consumimos alimentos, los alimentos son procesados, actúa el jugo gástrico, ocurre una reacción química que demora un par de horas. Y a lo mejor yo esa misma reacción química en un laboratorio también la quiero hacer y me va a demorar mucho más tiempo y voy a tener que aplicar energía
voy a tener que poner enzimas para acelerarlo porque podría ocurrir en días. Entonces, esa es la diferencia con la energía que necesita para que pueda ocurrir. En los organismos, estas reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo y en el cuerpo de todos los seres vivos son reacciones automáticas, nosotros no nos damos cuenta, pero sí me doy cuenta que tengo energía y es porque combustioné un alimento que con la presencia del oxígeno pude generarlo en energía y yo voy a tener esa energía para poder despertar en la mañana y poder hacer todo lo que tenga que hacer durante el día. Y eso fue una reacción química que liberó energía y esa energía yo la estoy ocupando para hacer actividades. Y en laboratorio se comprueban o cuando se quieren formar nuevas reacciones químicas, estudiar las reacciones químicas, al hacerlo en laboratorio yo tengo que ayudar para que ocurra lo que sucede en condiciones naturales. Por ejemplo, la putrefacción, la descomposición, que eso ocurre en eventos naturales. Yo también puedo hacer esas reacciones químicas de descomposición, pero que me van a demorar un poquito más de tiempo en un laboratorio para yo obtener los mismos resultados que se ven en la naturaleza. Entonces, va a depender de cuánta energía necesita para saber cuánto va a durar esa reacción química o qué tan rápida va a ser esa reacción química. ¿Cómo ocurre una reacción química? Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que nosotros y todos los cuerpos, toda la materia que nos rodea, está formada por partículas. Esas partículas nosotros sabemos que son los átomos se unen, van a formar elementos, esos elementos se van a unir, van a formar compuestos. Pero ¿cómo logro hacer esos cambios desde algo tan simple a algo tan complejo o partir de algo complejo y generar cosas muy simples? Es porque las partículas que forman estos cuerpos están en choque. Significa que hay colisiones, hay un movimiento, hay una energía cinética que se llama, que provoca este movimiento de partículas que yo no lo logro visualizar. Pero, por ejemplo, una persona que tiene temperatura, sube la temperatura, está con fiebre, significa que hay un aumento de temperatura y ese aumento de temperatura está haciendo que exista más choque entre las moléculas y eso hace que tú sientas cierta sintomatología porque están ocurriendo reacciones químicas y estas están siendo ayudadas por la temperatura corporal que está aumentando. Pero yo pongo temperatura y eso acelera el movimiento de las partículas. Y al acelerar el movimiento de las partículas van a hacer que éstas choquen en distintas direcciones y al chocar y moverse en distintas direcciones, y si a lo mejor esto está dentro de paredes, como por ejemplo un metal, y empiezan las partículas del metal a moverse para todos lados porque está aumentando la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a dilatar. Pero cuando empieza a disminuir el movimiento de estas colisiones, de estas partículas, se empieza a contraer. Entonces, son cambios provocados por el movimiento de las colisiones que te pueden provocar un cambio físico, pero también este movimiento puede ser tal que puede romper las uniones que existen entre estas moléculas. Y al romper las uniones, estas moléculas que quedan sueltas pueden juntarse con otras y formar nuevos compuestos. Pero todo tiene que ver con la energía cinética de estas colisiones y el movimiento de estas partículas, la orientación de este movimiento y la cantidad de energía que provocó esta aceleración en el movimiento de las partículas para poder romper enlaces. Nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que cuando yo junto átomos y formo una molécula, se hace gracias a los enlaces químicos. Pero estos enlaces químicos obviamente se pueden romper o se pueden formar nuevos enlaces químicos y provocado por las colisiones durante una reacción química. La energía de activación es lo que yo les explicaba. Yo para poder generar una reacción química de manera natural necesito de catalizadores. Estos catalizadores en la naturaleza se llaman enzimas
Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos enzimas. Están las enzimas digestivas, están las enzimas en el material genético y hay enzimas naturales que actúan de catalizadores y te van a acelerar una reacción química que ocurra más rápido. Y tiene otra ventaja más, que estos catalizadores, que son enzimas naturales, van a hacer que necesite poca energía de activación. Por lo tanto, gastan menos energía y ocurren más rápido. En cambio, cuando yo lo hago en el laboratorio, van a ser reacciones químicas no catalizadas porque no tienen un catalizador natural. Por lo tanto, la reacción química va a ser más lenta, va a gastar más energía y va, ¿no es cierto?, a demorar más tiempo en el proceso. Pero si yo tengo catalizadores que son catalizadores que han sido creados, puedo ocupar estos catalizadores y me voy a dar cuenta que esa reacción química que me estaba durando días en poder realizarse para tener un producto, al aplicar un catalizador me doy cuenta que va a demorar menos tiempo y que ocupó mucho menos energía para realizarlo. Entonces, en una reacción química, la presencia de catalizadores es ventajoso porque disminuye el uso de energía, gasta menos energía y es mucho más rápido en realizarse la reacción química y tener nuevos productos que cuando no utilizo los catalizadores. Entonces, lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestras reacciones celulares, el metabolismo celular, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor conocen cuando a uno le dicen, ya tienes que calcular cuántas calorías tienes que consumir para no bajar de peso ni subir de peso y mantenerte bien. Pero ¿qué estoy haciendo yo con ese cálculo? Estoy viendo la cantidad de sustrato que necesito para alimentarme y ese sustrato va a reaccionar dentro de mi cuerpo, va a romper los enlaces y me va a generar energía para lo que yo necesito hacer. La energía que necesito para respirar, para que el corazón funcione, para pensar, para escribir, para bailar, para saltar, para todo lo que yo hago durante el día. Necesito de esa energía y no la necesito en 2 días más tarde, la necesito ahora ya, porque mi cuerpo no para de funcionar. Y eso es una reacción química que ocurre con catalizadores que existen, que están en nuestro cuerpo y que se llaman enzimas. Entonces, no sería ninguna gracia que yo voy a consumir un alimento y más encima gasto mucha energía para procesar el alimento y tener de resultado poquita energía. Todo lo contrario, como gasto poca energía en hacer la reacción química, más energía tengo yo para hacer mis actividades. Y se comprueba, ¿no es cierto?, de manera artificial en un laboratorio en donde yo obtengo poca ganancia de energía porque gasté mucha energía en que se realizara esta reacción química y además no fue en unas horas, sino que demoró mucho más tiempo y mientras más tiempo demore, más energía estoy consumiendo o gastando. ¿Se entiende, chiquillos, lo que es la energía de activación? Sí, sí se entiende. Por ejemplo, en mi cuerpo o en mi célula, supongamos, pongámosle un valor. Yo necesito que para que la glucosa que viene del carbohidrato se transforme en ATP, en energía, solamente necesito una mínima cantidad de energía. Supongamos 2 ATP, que ATP es la energía que usa las células. Pero si yo lo quiero hacer eso en un laboratorio, resulta que no voy a necesitar 2 de ATP para que comience la reacción química. Voy a necesitar 20 ATP. O sea, más encima para que empiece, voy a estar gastando desde el comienzo para activar la reacción química. Y en condiciones naturales es la energía mínima que se necesita para que ocurra esta reacción química. Y nosotros, nuestro cuerpo, funciona gracias a estas reacciones químicas que están ocurriendo en cada una de las células que forman mi cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a la química, expresarlo con los elementos químicos de la tabla periódica, poder generar una reacción química o que a mí me digan, mira, vamos a hacer
la mezcla de esto con esto otro y yo lo puedo representar. Así como las matemáticas trabajan con ecuaciones, la química también, cuando yo quiero representar una reacción química, también lo puedo hacer con una ecuación en donde voy a usar una simbología, números que me van a decir la cantidad que voy a utilizar y voy a ver, ¿no es cierto?, un resultado. Por lo tanto, en una reacción química, para que yo pueda hacer una reacción química, primero tengo que tener los reactivos o también conocidos como reactantes. Lo que voy a mezclar, lo que voy a hacer, reaccionar. Después, esto yo puede que necesite aplicar la energía o puede que ocurra por sí solo y me libere energía y voy a obtener un producto. Y ese producto se va a caracterizar, si yo lo comparo con el inicio, que son moléculas completamente distintas. Es decir, esos reactivos, cada uno de ellos se separó, liberaron los elementos y esos elementos se volvieron a combinar y volvieron a formar nuevos compuestos. Pero eso fue gracias, ¿no es cierto?, a que ello reaccionó. ¿Y cómo lo represento? Escribo la simbología, escribo los valores y hago una flecha. Y el sentido de la flecha me dice dónde están los reactantes y hacia dónde van los productos. Y los valores, por ejemplo, en esta reacción química en donde voy a juntar calcio con agua, para poder hacer esta reacción química y yo quiero obtener hidróxido de calcio, sé que para esa reacción química la voy a balancear la ecuación y después lo hago en el laboratorio y digo, por cada molécula de calcio, por un calcio necesito 2 moléculas de agua para poder obtener el hidróxido de calcio y además esta reacción química me va a liberar un gas que es el hidrógeno de forma gaseosa, el hidrógeno molecular. ¿Cómo se aprende esto? Primero yo tengo que conocer los elementos químicos, tengo que ver cómo se pueden combinar estos elementos químicos, si es un metal con un no metal, metales con metales, gases nobles. Tengo que conocer la característica y de lo que voy a formar. Una vez que tengo los elementos químicos y sé a lo que quiero llegar, tengo que balancear la ecuación y se ponen estos valores que se les llama coeficiente. ¿Para qué hago esto? En el papel, ¿para qué lo escribo? Para yo llevarlo a la práctica y decir, bueno, un calcio, el elemento calcio en estado sólido que puede estar granulado, un grano de calcio, le tengo que agregar 2 moléculas de agua para que ocurra la reacción, porque con menos no va a ocurrir. ¿Quién me dijo esto? La ecuación química que yo primero la escribí, la desarrollé para llevarla a efecto. Lo mismo que las disoluciones. Cuando yo quiero preparar disoluciones tenía que saber las concentraciones para después llegar y prepararlas. Acá es lo mismo. Cuando yo quiero hacer reacciones químicas, también tengo que saber quiénes van a participar en esta reacción química. Y los que van a iniciar la reacción química les voy a llamar reactivos o reactantes. ¿Por qué reactivos o reactantes? Porque son los que van a reaccionar cuando los junto. Y por eso se llaman reactivos. Y al reaccionar van a romper enlaces y van a formar algo nuevo, es decir, un producto, algo completamente distinto a lo original. Y de esta manera yo puedo hacer mis reacciones químicas. Puedo hacer mezclando compuestos con compuestos, elementos con compuestos, pueden ser compuestos químicos muy complejos, de estructuras complejas, como pueden ser compuestos muy sencillos como el agua y como un elemento calcio, o cuando quiero formar el ácido clorhídrico, que puedo juntar el hidrógeno y el cloro, los hago reaccionar y formo un ácido clorhídrico. ¿Ya? Pero tengo que saber bien qué cantidades tengo que mezclar para generar esa reacción química. ¿Se entiende la ecuación química? La ecuación química es una representación de lo que yo voy a practicar y voy a hacer en el laboratorio. Es lo que yo escribo, es lo que yo aprendo a leer, a analizar, para poder yo llegar en el laboratorio y decir, necesito esto, esto, lo voy a mezclar, si necesita ser agitado, si necesita que le aplique calor
o sé que va a ocurrir de manera espontánea para obtener los nuevos productos. ¿Se entiende? Sí se entiende, pero se oye complicado. Se oye complicado. O sea, claro, esto es materia nueva, tenemos, si se fijan en química, en todos los ejercicios que hemos estado haciendo hasta ahora, tenemos que estar con la tabla periódica. Y la gente que sabe de química, que trabaja en esto, ya se conoce al revés y al derecho la tabla periódica y los valores. Pero uno, ¿no es cierto?, tiene que estar acudiendo a mirarlo para poder hacer estas reacciones. Pero cuando uno está recién aprendiendo, se nos dan las ecuaciones. ¿Y yo qué tengo que hacer con la ecuación? Analizarla, equilibrarla y después de leer y aprender a leer los compuestos que formo, puedo, ¿no es cierto?, ir a un laboratorio y hacer esa reacción química. Pero esto es la representación, lo que yo escribo, cómo lo expreso. Por ejemplo, si a mí me lo redactaran o me lo dictaran, voy a mezclar el elemento calcio con 2 moléculas de agua y quiero saber cuál va a ser esta reacción química. Es lo mismo que me dictaran números, voy a sumar 3 más 5. Me lo están dictando, me lo están diciendo, pero yo sé cómo se escribe el 3 y cómo se escribe el 5 y qué es una suma. En una reacción química yo tengo que saber los nombres de los elementos químicos y tengo que saber los símbolos de elementos químicos y tengo que aprender a nombrar cuando junto elementos químicos cuáles son las moléculas o los compuestos que voy a formar. Y claro, al principio yo voy a ver esto. Ay, se me perdió el cursor. Voy a ver esto y digo, bueno, tengo calcio, tengo oxígeno, tengo hidrógeno. Pero ¿cómo se llamará? Entonces, a uno le enseñan y te dicen que cuando se junta el oxígeno con el hidrógeno, forma un hidroxilo. Y se lee desde el hidroxilo hacia el elemento. Entonces digo hidróxido de calcio. Pero en cambio, si solo tengo, supongamos, una H y una Ca, la H es hidrógeno, y cuando está como hidrógeno sin el oxígeno, solito, es un ácido. Entonces, si yo veo la H y veo un elemento químico, digo, este es un ácido, y lo nombro primero por ácido, digo, ácido de calcio. No existe el ácido de calcio, pero para el ejemplo, ¿ya? Entonces, yo primero aprendo y me enseñan cómo se llaman las moléculas que voy formando y me dan poquitos ejemplos y yo después te voy agregando más. Supongamos que te tengo un Mg con el OH. Es Mg. ¿Qué elemento químico es el Mg? La estoy buscando, ya va. Busquen en la tabla periódica porque no tienen por qué saberlo. Es uno de El los magnesio. magnesio. Y si el magnesio está acompañado del OH, ¿cómo lo nombro? Igual que este. ¿Peróxido de magnesio? No. Depende de cuántos OH tenga, pero si tiene uno solo, hidróxido de magnesio. Ya. Ya. Entonces, yo ya sé que cada vez que esté el OH es hidróxido y cada vez que esté con H acompañado y que se pone antes, va a ser ácido. Y de ahí yo ya empiezo a aprender los nombres. Pero Esas serían como reglas que tienen como allí. las reglas. Ya. Entonces, así tú vas conociendo cómo se llaman y al principio uno empieza a hacer listado de compuestos y tú le dices, nómbrame por qué elemento está formado para que primero reconozcan los elementos. ¿Qué pasó en la actividad anterior? Decía HCl, la pregunta esencial de la semana pasada. Y algunas personas reconocieron que era el hidrógeno y el cloro, pero otras personas pensaron que era el hidrógeno, el carbono y el yodo. ¿Por qué? ¿De qué se olvidó? Que siempre cuando yo escribo el símbolo, y si son 2 letras,
la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Y cuando la primera es mayúscula y la segunda minúscula, es un elemento y no son dos. Y esa también es una regla que me permite diferenciar si ese elemento químico, su símbolo se escribe con una letra o con dos letras. Y si se escribe con dos letras, siempre la segunda es minúscula, como el caso del calcio. ¿Por qué yo sé que es calcio? Porque va una letra mayúscula y va otra minúscula. Por lo tanto, es un solo elemento, calcio. ¿Y por qué sé que el OH son dos elementos distintos? Porque están los dos escritos con mayúscula. Y esas son reglas que a uno le van enseñando y que no las podemos olvidar para no cometer ese error, ¿ya? En no saber diferenciar si era uno, dos o tres elementos químicos que estaban en ese compuesto. Y aprender que los que están antes de la flecha se llaman reactantes y los que están después de la flecha se llaman productos. ¿Y por qué se llaman reactantes? Porque reaccionan cuando los junto. Y al reaccionar me genera moléculas nuevas, o sea, un producto. Estoy elaborando un producto nuevo. Y es así como yo hago la asociación de los conceptos para poder entender. Y además se puede agregar, y no en todos los casos lo agrega, letras que van en paréntesis. ¿Qué significa la letra en paréntesis? Me está diciendo en qué estado se encuentra. Por ejemplo, el calcio, en paréntesis me tiene una S. Significa que el calcio está en estado sólido. El agua me puso una L. Significa que el agua está en estado líquido. Y acá me pone una G, que significa que era un gas. Por lo tanto, ese gas se pierde, pero lo tengo que escribir en la ecuación porque es de la única manera que me cuadre la ecuación. Porque si yo sé que se pierde, digo, ¿para qué lo voy a escribir si se pierde como vapor, como gas? No está. Si no lo pongo, esto nunca me va a cuadrar. Lo inicial con lo final. Porque fíjate, digo calcio. ¿Cuántos calcios hay en el reactante? 1. ¿Cuántos calcios hay en el producto? 1. ¿Cuántos hidrógenos, sin haber puesto el 2, cuántos hidrógenos estaban en esta molécula? 2 hidrógenos. Pero voy al producto y cuento cuántos hidrógenos hay en el producto. Este 2, igual que las matemáticas, multiplica lo que está dentro del paréntesis. Significa que hay 2 hidrógenos y que hay 2 oxígenos. Si tengo 2 hidrógenos y además tengo 2 hidrógenos como gas, tengo 4 en total. Pero al principio me decía molécula de agua. ¿Qué hago yo para que esto pueda realizarse? Agrego este coeficiente adelante de la molécula y digo 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y ahí me quedó equilibrado y me da lo mismo que el producto. Y si cuento cuántos oxígenos hay, miro acá en el producto, tengo 2. Pero había partido con 1. Por lo tanto, con el 2 que multipliqué me ayuda. Porque 2 por 1 es 2 y ahí están los 2 oxígenos. Y de esa manera yo equilibro o igualo la ecuación química. Y hago todo ese análisis primero y después voy al laboratorio o si tuviéramos, ¿no es cierto?, clase presencial y tuviéramos un laboratorio con reactivos químicos, usted hace la ecuación, la analiza, la ordena, la equilibra y después yo le digo ya, ahora tomen los reactivos, hagan la mezcla y que se haga la reacción química. Obviamente tomando ciertas precauciones. Pero ¿qué hice antes? Busqué en la tabla periódica cuáles eran los elementos, luego que se formó la ecuación, la representé en esta ecuación química, cuento cuánto hay para equilibrar y para saber cuánto necesito en el reactivo para poder tener este producto. Porque si yo no pongo las 2 moléculas de agua, aquí afuera no me puede decir CaOH2. ¿Se entiende? Sí, sí entiendo. O sea, me cuesta igual, pero sí entiendo.
Pero con la práctica uno tiene, por ejemplo, vamos a poner ecuaciones químicas y vamos a tener que empezar a decir, ¿cuál es el reactante? Estos son los reactantes. ¿Cuáles son los productos? Estos son los productos. Miremos la ecuación. ¿Está equilibrada? ¿Me falta equilibrarla? Hago todo ese análisis primero. Profe, ¿y cómo sé que ese H2 es un gas? ¿Cómo sé que es un gas? Porque el hidrógeno molecular solo se encuentra en la naturaleza en estado gaseoso, no está en estado líquido. Anda en el aire, lo mismo cuando digo nitrógeno molecular, está en el aire, pero está en forma gaseosa. Ya. Es como otra regla que tengo que saber. Y además, cuando tú hagas la reacción química en el laboratorio y juntas esto, vas a ver que se está formando este precipitado, porque esto va a ser un precipitado, el hidróxido de calcio. Se va a ir un residuo blanco al fondo y vas a ver que sale un vaporcito, que el profesor te va a decir, no puedes acercarte, no puedes tomar el olor del gas que tú ves que se está desprendiendo. Y yo voy a ver eso casi transparente y voy a saber que ese es el hidrógeno molecular, Ya. porque está desprendiendo el gas. Ya. O vamos a ver cuando se van a formar burbujas. Y cuando es burbuja, también significa que está generando un gas. Profe, cuando uno une elementos de limpieza para lavar el baño, por ejemplo, ahí hay reacciones químicas. Ahí Cuando hay unes cosas que no puedes sí, unir. ahí estoy haciendo reacciones químicas, porque supongamos que es un baño que está manchado, tiene sarro, yo sé que puedo poner el cloro lo puedo mezclar con el agua, y ahí eso ya me está haciendo una reacción química. O puedo agregar también lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como detergente, y el detergente sabemos que está formado por una sustancia que disuelve sarro, disuelve grasa, y al mezclarla con el cloro estoy haciendo una reacción química que me va a hacer mucho más rápido disolver lo que ahí se formó. Y eso es una reacción química. O cuando quiero voy y compro, no se llama, cuando uno lo va a comprar hidróxido de sodio, se llama, hijo, ¿cómo se llama? Que hemos estado buscando y no encontramos. No estoy escuchando ustedes. ¿Cómo se llama lo que estamos buscando para destapar? Soda cáustica. Soda cáustica. La soda cáustica. ¿Y qué es la soda cáustica? El hidróxido de sodio químicamente. Y cuando tú echas soda cáustica en la tubería, largas agua y vas a darte cuenta que eso se empieza a calentar. Si uno por abajo, por donde está el desagüe, lo tocas, vas a sentir calor. Y eso significa que está haciendo una reacción química que te está liberando calor. Y a partir de eso me está destapando, ¿no es cierto?, una cañería. Ya. Y eso es una reacción química. Ya. A ver si recordamos. Dice, señala las diferencias entre cambio químico y cambio físico. ¿Qué diferencias hay entre cambio químico y cambio físico? Los cambios químicos no son revertibles. Por ejemplo, cuando se ancocha un huevo. Ya. ¿Y los físicos sí se pueden revertir? El químico es irreversible. En cambio, el físico es reversible. ¿Solo esa diferencia o hay más diferencias? O sea, cuando es químico, como que un cambio externo hace que cambie la materia.
Ya, hay un cambio en la materia. O sea, cuando aplicas calor haces que cambie algo, por Ahí ejemplo. está. Cuando dices Entonces, algo. eh, requieren o liberan, voy a poner Ah, una energía. eso. Ujú. Puede haber un cambio de color, ¿ya? Sí. Entonces, ahí yo voy viendo la diferencia con el cambio físico que es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que puede volver a su estado original. Entonces, eso, la primera, lo que tú dijiste, el principio, es el más evidente entre las evidencias que hay entre un cambio químico y un cambio físico. Ahora, de estas reacciones, yo puedo ver evidencias. ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo es una reacción química y no un cambio físico? Ah, porque usted dijo que se produce un gas o eso, Sí, que cambia como o sea, sé que es algo químico cuando, a ver, liberó gas. sí, Y eso cuando lo libero, hace el cambio físico. Solo cambió, aquí vamos a poner, puede cambiar de volumen o puede cambiar de estado. ¿Ya? exacto. En cambio, este otro, para yo diferenciarlo de este, libera gas. Físico no libera gas. ¿Qué otro cambio? Mm. Em, el calor también Calor, libera calor. energía o calor. Entonces, eso puede ser libera o absorbe. Que eso es lo de exotérmico yendo. Pues, correcto. Exotérmico, endotérmico. Y nos falta una. Me corrí mucho. No, no me acuerdo de la otra. Forma un precipitado o cambio de color. Por ejemplo, era de un color rojo intenso y cuando terminó la reacción química quedó transparente. Ah, ya. Entonces, esos son, ¿no es cierto?, lo que debemos recordar para yo saber si estoy frente a un cambio físico o un cambio químico y si ese cambio químico es una reacción química. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente. Indique la principal diferencia entre una reacción que es catalizada y una sin catalizar. ¿Se acuerdan lo que es un catalizador? Sí, yo me acuerdo. ¿Qué es un catalizador? Es lo que hace que la reacción sea más rápida, como que eh, apura la reacción. Entonces, un catalizador Activa, acelera acelera, esa es la palabra. la reacción química y gasta menos energía. Eso hace un catalizador. A diferencia de una sin catalizar, es más lenta y gasta más energía. Los demás chiquillos que están en la clase, ¿están entendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Los demás participantes? ¿Hay alguna duda? ¿Se está entendiendo?
¿No hay dudas, no hay dudas, Jenny? No, profe. Nada por el chat. Nada por chat y alguien más habló. ¿Estamos bien hasta ahí? Analicemos esta ecuación química. Miremosla primero. Esto es una ecuación química, una representación gráfica, ¿no es cierto?, de mis componentes que van a reaccionar. Primero miremos. ¿Qué tiene que tener una ecuación química? Reactantes. Ya, ¿y quiénes serían los reactantes? El ZN, que es zinc, ¿no? Ujú. Y más el 2HCl. Ya, entonces tengo Están antes de la flecha, esos son los reactantes. Y los otros reactantes. son los productos. ¿Y los otros? Son los productos. Eso es lo primero que yo tengo en una reacción química. Reactantes y productos. Los que inician la reacción y los que se forman después de la reacción química. ¿Qué más tengo? Tengo el número de moléculas, no sé. El número de moléculas, ya, porque ahí están los índices y el número 1 nunca se escribe en química. Yo sé que aquí es uno solo y no tengo para qué escribir el número 1. Identifiquemos cuáles son elementos y cuáles son compuestos. ZN, ¿qué es? ¿Eso lo sé por el color en la tabla periódica o cómo lo sé? ¿Pero qué es? ¿Elemento o compuesto? Es un... no sé, elemento. Elemento. ¿Cuándo es un compuesto? Cuando, por ejemplo, HCl es un compuesto Un porque están los compuesto. dos. Porque junto dos Hidrógeno. o más elementos químicos y eso va a ser un compuesto. Ya, ok. Y elemento cuando va solito. Entonces, el HCl es un compuesto y yo sé que aquí, ¿qué elementos forman este compuesto que es el HCl? ¿Qué elementos químicos lo forman? El hidrógeno y el cloro. El hidrógeno y el cloro, y no 3 elementos químicos porque esta L es minúscula. Y aquí, si yo miro, hubo una combinación porque este se separó al reaccionar y formó nuevos compuestos. Si te fijas, el zinc que estaba solito, si mira cada uno de ustedes, y se combinó con el cloro y formó un nuevo compuesto. ¿Y quién quedó solito ahora? El hidrógeno. Y el hidrógeno, sabemos que si es H2, es un hidrógeno molecular, por lo tanto yo tendría que poner entre paréntesis una G, porque es un gas que se libera. ¿Ya? En cambio, por tabla periódica, el zinc, ¿qué es? Dice que... ¿Pero cómo sabemos eso? Dice Por que el es color. metales de transición, dice. Por el color, ¿qué es el zinc? Porque en la tabla periódica salen los colores y te dice Sí. qué significa cada color. Ese celeste dice que son metales de transición. Es un metal, ¿ya? De transición, porque, ¿no es cierto?, es una formación de un metal, pero es un metal. En cambio, si yo miro el hidrógeno y miro el cloro, ¿qué son? Ay, no. Ah, ya. No metales es el hidrógeno. Es un no metal, ¿ya? Entonces aquí estoy juntando un metal y el cloro, ¿qué es? No sé dónde está el cloro, no lo encuentro. Está al otro lado. Es un halógeno. Es un halógeno, ¿ya? Entonces junto un metal con un halógeno y me queda liberado un no metal que va a estar en estado gaseoso. Entonces ahí yo hago el análisis
de esta reacción química. Y aquí digo que necesito un zinc, que necesito 2 moléculas de ácido clorhídrico y que se me forma una molécula, porque aquí adelante va el 1, una molécula de cloro y zinc. Como lleva el número 2, se dice terminación uro, cloruro, el nombre del cloro, cloruro de zinc, porque está acompañado del zinc. Y tengo el hidrógeno molecular, porque son 2 elementos iguales, forman una molécula y se llama hidrógeno molecular. Ay, qué fino, profe. ¿Y cómo sabe todo eso del cloruro que también es otra regla? También son otras reglas de terminación según el número que tenga. ¿Y dónde podemos buscar esas reglas como para saber esas cosas? Es que ahora yo se las adelanto porque cuando estén en segundo, ahí ustedes van a tener que aprender a poner el nombre sí o sí de cada compuesto. Eso se ve en química orgánica, ¿ya? Entonces, por ahora yo les voy adelantando, ¿no es cierto?, cómo diferencia un elemento de un compuesto, quiénes forman el compuesto, qué veo yo de ese compuesto y ir sabiendo, ¿no es cierto?, que hay reglas para poder nombrarlos. Y después cuando ustedes conozcan esas reglas, van a nombrar, ¿no es cierto?, a todos los compuestos y se van a ir aprendiendo los elementos que están en la tabla periódica, los símbolos, los nombres. Si hubiésemos estado en clase presencial, yo les habría hecho hacer tarjetas de cada elemento que forma la tabla periódica y por un lado pone el símbolo, por el otro lado pone el nombre y así los hago que se aprendan los nombres y los símbolos de cada elemento químico de la tabla periódica. Y es jugando como tarjeta memorice. Y así claro, tú te lo terminas aprendiendo. Y es así como hemos aprendido mucho, ¿no es cierto?, cómo se llaman. Y después con esas mismas tarjetas uno empieza a jugar, a formar moléculas. ¿Con quién lo voy a juntar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y así uno va, es la forma más didáctica de poder aprenderlo. Sí, es súper interesante. Porque ahora mientras estamos virtual, o sea, no tiene sentido que yo les haga comprar material, gastar material, si yo no lo voy a poder ver y no le voy a poder poner una nota o no te voy a poder interrogar. Entonces, pero en clases presenciales eso se hace para facilitar el aprendizaje de los elementos químicos, de las moléculas, de las reglas y la práctica, la práctica, la práctica. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos que la ecuación química es una representación de la reacción química para yo poder entender qué es lo que estoy combinando y que en esta ecuación química siempre va a estar formada por reactantes y por productos y que se escribe la simbología y los valores, los números que están ahí me van a indicar el número de moléculas, son los coeficientes, ¿no es cierto?, de la ecuación para yo saber cuántas moléculas de algo necesito para que reaccione. Quedamos hasta acá, ya sabemos qué son las reacciones químicas, cómo se representan, y mañana vamos a aprender a distinguir los diferentes tipos de reacciones químicas y vamos a aprender otra parte, cómo nombrar la reacción química y reconocerla, qué característica tiene para poder reconocerla. Eso, pues, chiquillo. Yo sé que